Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan hoy para la segunda ponencia dentro de la jornada Navidad Dulce Navidad año 2020, unas jornadas que se iniciaron en el año 2003 en la Universidad Pablo de Olavide, después tuvo unos años en Umbrete y desde el año 2013 la celebramos en Jerez de la Frontera. Y hoy contamos con el inmenso honor de que haya venido a hablarnos el profesor Javier López Ritter, que es doctor en patrimonio, especializado en la Edad Media. Él es profesor de Historia Medieval de la Universidad de Córdoba, miembro del grupo de investigación Meridies, que lleva el identificativo UM128 del área de Historia Medieval de la citada universidad. Sus dos líneas principales de investigación son el estudio del paisaje rural, el medio ambiente de la Baja Edad Media y la ciencia y la técnica medieval, especialmente el estudio de recetarios medievales y su reproducción arqueológica. Ha realizado varias estancias de investigación por Europa, concretamente en la Universidad de Oxford y Newcastle, y en Italia, en Roma. Posee multitud de publicaciones, destacando las monografías, estudios sobre construcciones hidráulicas industriales de Santaella, Córdoba, y paisajes medievales de la campiña sur de Córdoba, siglos XIII y XV. Yo profundamente agradecida porque sé que es una persona muy ocupada, que tiene mucha dedicación docente, y le agradezco profundamente el habernos hecho hoy este hueco y querer compartir con nosotros todos sus conocimientos, que son muchos y profundos. Muchísimas gracias, profesor López. Muchísimas gracias, Silvia. Por supuesto, el placer es mío, porque ya no solo por la invitación, sino también por hacerme el favor de que, aunque sea un sábado por la tarde, poder estar aquí juntos y disfrutar, aunque sea del patrimonio medieval, desde un punto de vista poco habitual, que es acercarnos a la Edad Media desde un punto de vista, como digo, diferente, que es las fiestas tan señaladas que tenemos a la vuelta de la esquina, que es la Navidad. Realmente yo, para más o menos que tengáis en mente más o menos cómo he dividido la charla, la intervención, yo he distinguido tres partes. Una un poquito más teórica, donde vamos a ver dónde empieza a surgir esta necesidad de disfrutar del medievo, de la Navidad en el medievo. Al mismo tiempo vamos a ver cómo la Navidad afecta a la vida diaria realmente de la gente, de las personas que vivían en ese periodo histórico. Una segunda parte, sobre todo, dedicada a cómo comían en la Edad Media, sobre todo en la época de Navidad, especialmente destacando los utensilios, qué cucharas tenéis, qué platos y demás. Y espero que hayáis merendado, porque al final de la charla, la tercera parte será dedicada a algunas recetas medievales sobre comida que solían llevar a cabo en esos momentos tan especiales como la Navidad. Sobre todo dedicado a los dulces, ¿no? Dulces típicos que conocemos a día de hoy y que ya veremos que en la Edad Media ya se elaboraban y que lo hacían muy asiduamente. Bien, lo primero que hay que destacar es sobre todo el origen y la evolución que podemos decir que tiene el concepto de la Edad Media en vinculación con la Navidad. Tenemos que pensar que esa cristianización que se produce de la fiesta era ya posible pues en la Alta Edad Media. Pensar que la mayoría de los padres de la Iglesia, que es como normalmente se les suele llamar, ¿no? Obispos, sobre todo los papas y demás, en el último momento del Imperio Romano, especialmente ya durante la Alta Edad Media, como digo, ya buscaban unir esas fiestas tradicionales que se daban en Occidente desde tiempo atrás con ese mensaje evangélico que intentaban enseñar. De manera que esa fiesta, ese ocio, va muy vinculado a la religión. De manera que generalmente durante el invierno podemos decir que es cuando se celebran pues, las fiestas más antiguas, uniéndolas siempre con el fin de ese año, porque algo que hacemos realmente hoy día es que atraemos la buena suerte o procuramos atraer la buena suerte y eliminar o ahuyentar esos males que nos pueden afectar para el año siguiente. Y esto es una tradición siempre también vinculada, como digo, de esas fiestas tradicionales, como os pongo en pantalla, de Occidente,
y esa vinculación pues con el cristianismo en general que hace que el ocio, la fiesta, el pasarlo bien con los nuestros, sobre todo en estas fechas navideñas, venga también con la idea de vincularlo con el nacimiento de Jesús y demás que veremos ahora más adelante. También hay que tener en cuenta que a día de hoy lo poco que se puede conocer de la Navidad en la Edad Media ha permitido conectar un poco como una adaptación a la cultura cristiana de las antiguas tradiciones festivas, en torno sobre todo al solsticio de invierno. Es decir, ese solsticio de invierno que se representa en Roma, sobre todo esas fiestas saturnales del 17 al 23 de diciembre, o las fiestas solares del 25 de diciembre, se unió realmente o se adaptó por parte de la cultura cristiana a una serie de festejos que se empiezan a vincular directamente con el nacimiento de Cristo. Y eso evidentemente ha dado hoy día que tengamos pues ya desde época medieval a esa festividad del 25 de diciembre, el día de la Navidad, o el 6 de enero, la Epifanía. No obstante, a priori, siguiendo algunos de los escritos de Ladero Quesada, por ejemplo, de Caro Baroja, dos grandes historiadores que para el medievo pues, han aportado mucho, es verdad que en la mayoría de sus publicaciones suelen matizar que si no es más o menos en esos siglos, puede ser un poco después, pero más o menos hablan que entre los siglos IV y el VI es cuando se establece ese periodo de Adviento, es decir, todo ese periodo de preparación espiritual para el nacimiento de Jesús, que podía oscilar varias semanas. Entonces, cuando pasaban esas semanas, es cuando se llega a la propia época navideña, con dos fiestas fundamentales en este periodo medieval, que era la Nochebuena y la Navidad, que hemos heredado directamente de estos siglos medievales. Y también allí, en la época medieval, tras ese banquete que se celebra, por ejemplo, el 24 de diciembre, ya solían acudir a la iglesia, sobre todo a medianoche, para celebrar una misa especial que hoy día ya conocemos todos como la Misa del Gallo. Algo que se hizo realmente popular en Europa a partir pues, del siglo VIII, más o menos. Rápidamente, por tener algunas nociones básicas, es verdad que la elección del 25 de diciembre pues, se correspondía sobre todo, como he dicho antes, a esa antigua fiesta de solsticio de invierno, o también llamada Sol Invicto, que fue asentada por el Papa Julio I, aunque realmente cuando él pidió que se celebrase el nacimiento de Cristo el 25 de diciembre, no se decretó mucho después, porque hasta que, como digo en pantalla, el Papa Liberio no lo decrete oficialmente en el 354, no vamos a tener realmente como el 25 de diciembre como una fecha señalada dentro de lo que es la religión cristiana. Y será durante la Edad Media cuando se empiece a definir estas fiestas que, como digo, o esas celebraciones navideñas que tenemos a día de hoy. Y por otra parte, otra fecha muy importante en los siglos medievales, como para nosotros hoy día, es el 31 de diciembre, porque evidentemente para nosotros es el cierre del año y el comienzo del siguiente, como he dicho antes, pues siempre procurando que tengamos una mejor suerte, que ahuyentemos los fantasmas del pasado. Si hemos tenido un año malo, pues bueno, ya sabemos todos los ritos que se suelen hacer de superstición en Nochevieja y demás. Pues bien, según parece, el precursor de que el 31 de diciembre sea fin de año, como indico en pantalla, fue Julio César, cuando en el 45 a.C., pues siguiendo normalmente, porque era muy dado a esto, ¿no?, a seguir a los astrónomos egipcios, él fue el que instauró el año solar, que comenzaba el 1 de enero, y dejó un poco ese sistema primitivo, ese calendario primitivo que se llevaba aplicando siglos anteriores o años anteriores. Y más tarde será el calendario juliano el que se sustituya por el gregoriano, introduciendo cambios para adaptarlo un poco a lo que tenemos a día de hoy, manteniéndose ese 31 de diciembre como el fin del año vigente que se esté viviendo. Realmente no tenemos, y esto es importante saberlo, no tenemos una información muy concreta en los archivos históricos que nos permitan conocer realmente qué fiestas se celebraban en la Edad Media durante los días navideños, porque hay algunas que otras famosas, pero una familia no se sabe si realmente celebraban este tipo de fiestas u otras. Por lo cual, lo primero que hay que tener en cuenta es qué entendían ellos por una fiesta en ese momento,
en esos siglos, sobre todo en la Baja Edad Media. Por eso os traigo una cita para ir viendo ese tipo de fiestas que tenían en la época y que a nosotros hoy día algunas nos van a recordar que parece mucho a la que tenemos todavía. Lo primero que hay que destacar es que la definición de fiesta en la época medieval la define muy bien Alfonso X el Sabio en esa primera partida que tenéis en pantalla, y aquí es donde se refleja muy bien esa primera idea que os he dado al principio de la ponencia, donde se habla de que tanto la religión como el ocio están muy presentes. Fijaros que aquí Alfonso X el Sabio define, como podéis leer en pantalla, fiesta tanto quiere decir como día honrado, en que los cristianos deben huir las horas y hacer y decir cosas que sean a alabanza y a servicio de Dios, y a honra del santo en cuyo nombre la hacen. La primera es aquella que manda la Iglesia a guardar, a honra de Dios y de los santos, así como los domingos, y las fiestas de nuestro Señor Jesucristo y de Santa María de los Apóstoles y de los otros santos y santas. Para ellos, la fiesta está ahí, pero el origen de esa fiesta es servir a Dios, alabarlo y seguir esos preceptos que la Iglesia marca, pero nunca dejando de un lado el pasarlo bien y disfrutar de ese momento. Por eso la sociedad bajo medieval, sobre todo la castellana, que es la que más me voy a centrar, tenía establecido una serie de festividades religiosas, siempre evidentemente vinculadas, como digo, con la religión, empezando desde los propios domingos, que era y es considerado el día específico, ¿no?, de la semana, en la que los cristianos rendimos a Dios yendo a misa, ¿no?, nuestro servicio, nuestro creer, hasta muchas otras, desde ese domingo, como digo, hasta otras muchas fiestas puntuales y ocasionales que se escalonan a lo largo del año. Es verdad que la mayoría de estas fiestas, sobre todo las dedicadas desde noviembre, como digo, a diciembre y principios de enero del siguiente año, siempre están, fijaros, y eso nos ocurre a día de hoy también a nosotros, tienden a huir un poco de lo cotidiano, es decir, de lo rutinario. Intentamos desconectar de nuestro día a día. Incluso también nos viene bien a veces hasta para cambiar el mundo. Es decir, si estamos acostumbrados a ser un campesino en la Edad Media, recordad por ejemplo la fiesta del carnaval, en ese momento yo me voy a disfrazar de un noble y voy a romper un poco con lo cotidiano. Me voy a poner en la piel de alguien en la que normalmente no soy. Pues también ocurre un poco en estas fiestas navideñas esa idea de mezclar el huir, como digo, de la vida diaria, aparcar a los problemas durante un momento, disfrutar de esa fiesta y, si es posible, convertirme en alguien que normalmente no suelo ser. Por eso, una de las primeras fiestas que se documenta muy bien en la Edad Media es, por ejemplo, la fiesta del obispillo. Esta consiste sobre todo en celebrar una especie de... celebrar también dentro de las iglesias, y sobre todo lo que consiste en que los niños en la iglesia, como digo en pantalla, pues niños, mozos, cantores de catedrales, el 28 de diciembre celebran una misa, pero previamente eligen a un niño que puede ser más pobre o menos. Aquí no se miran las categorías sociales. Lo importante es que se elige un niño para que sea obispo el día 6 de diciembre. De manera que cuando ese niño ya se viste como obispo, porque lo tienen que disfrazar como un obispo, asiste a dar la misa junto con los demás como obispillo, de ahí viene el nombre, en la fiesta de San Nicolás, que es donde procede el actual Santa Claus, por ejemplo, y aquí se hace esa misa el día 28, teniendo ese obispillo como protagonista. Y aquí lo que se da es un sermón en honor a San Nicolás, como digo, que es el patrón de los niños y de los inocentes. Otra fiesta muy interesante que celebran ellos es la llamada fiesta de Rey de la Haba, que además es muy conocida todavía hoy día en Navarra. De hecho, esto que estáis viendo en pantalla, esa imagen es de Navarra, de la web de turismo de Navarra, en la que se puede todavía conocer esta fiesta, porque la celebran todos los años. Esta, sobre todo, existe en la corte de Navarra desde el siglo XIV y se relaciona siempre con la costumbre del roscón de Reyes, o de la torta, o el pastel del Día de los Reyes. Esto normalmente se hace el 6 de enero y lo que consiste, como os pongo en pantalla de manera muy resumida, es que se coge un grupo de niños, normalmente pobres,
se le guarda una haba dentro del roscón o de la torta, se le invitan a comer, esta invitación siempre por parte de la monarquía, comen ese pastel, esa torta o esa especie de rosco, y el que se encuentre en la haba se convierte en rey. Entonces ese niño pobre, además de comer ese día, pues se convierte en rey. Entonces, pues imaginaros el niño lo que disfrutaría. Y por destacar a otra más, esta además fue muy polémica, al final se acabó suspendiendo, es la fiesta de los locos o de las calendas. Estas fueron creadas por los propios eclesiásticos y los clérigos y los sacerdotes nombraban normalmente a una persona como obispo o papa, siguiendo más o menos ese procedimiento que hemos visto antes con la fiesta del obispillo, y a esa persona lo llaman obispo o papa de los locos. ¿Por qué? Porque el protagonista entren normalmente enmascarados, como ven esa representación del siglo XIV que os pongo en pantalla, con caretas, dentro de la iglesia, vestidos normalmente de bufones o con trajes de mujeres, bailan, cantan dentro de la iglesia. Incluso hay algún que otro documento que indica, sobre todo crónicas francesas, que hablan de que comían carne dentro de la iglesia, incluso al lado del altar. También solían ofrecer allí juegos de dados, en fin, todo aquello que era impío, que no se debería de hacer en la iglesia, pues aprovechan para hacer la fiesta esta, que por eso llaman de los locos, porque hacen locura dentro del templo en este caso. Y finalmente, también me gustaría destacar algo que está muy vinculado a nosotros, porque a día de hoy se sigue dando, que es realmente unas fiestas, o más que fiestas, son como juegos y regalos que se hacen en la época navideña y que hoy día seguimos llevando a cabo. Y en este caso es que en la Edad Media, desde más o menos, como indico en pantalla, desde el 25 de diciembre al 6 de enero, se permiten aguinaldos, limosnas rituales, las limosnas que se dan en la iglesia para los pobres, pero sobre todo se hacían regalos. Como hoy día hacemos nosotros las cestas navideñas, pues se daban obsequios a los vecinos, a los más allegados, y sobre todo solían emplear en esos momentos para jugar a los dados. El juego de dados medieval era muy, muy, muy importante en este momento, junto con el ajedrez. De ahí que había ese impuesto de las taurerías, ¿no?, que aplican después los reyes católicos, y que en cierto modo se le ve un símil a jugar a los dados a los días 22 de diciembre y 5 de enero. Un poco, a mí al menos me recuerda literalmente, como pongo en pantalla, a la lotería típica que jugamos de Navidad o del niño. Yo creo que va un poco por ahí, ¿no? No jugamos a los dados, pero jugamos a la lotería, esa fecha. Y para acabar con esta primera parte de la charla, creo que es muy interesante poner un ejemplo de todo ello. Quizás el ejemplo más representativo que he pensado traer es el que recoge la crónica del condestable Miguel Luca de Iranzo, que, como sabéis, fue un noble político militar castellano, entre otras cosas, y él vivió en el siglo XV y, según relata en su crónica, como veis en pantalla, en 1471 celebra la fiesta de Navidad en su palacio, y ahí podéis ver, de manera más o menos resumida, qué es lo que hace cada día. Fijaros, en Navidad pone que el 24, a primera hora de la noche, juego de dados en el palacio del condestable, donde éste muestra su generosidad. Sí, aquí lo que hace es dar de comer a todos, de ahí el título que le puse a la ponencia, de que todos comían y bebían cuantos querían, porque es lo que se solía hacer, igual que hoy día damos un banquete y todo el mundo come sin conocimiento. Después, por eso, cuando viene el año nuevo, nos ponemos todos a dieta como compromiso, como deseo del año nuevo. Pues aquí ocurría ya igual en la Edad Media. Luego hay una misa de fines y después pues hace una representación en la catedral y tal. El día 25, pues de nuevo hay una serie de actividades, acuden al palacio, de nuevo se empiezan a consumir a veces pescados frescos, empanados, en pipotes, cuando hay suministro, por ejemplo de Sevilla. Hay alguna que otra misa en el palacio, comidas, danza y baile tras la comida y la cena, empleo de trompeta, atabales, chirimía y demás. Y del 26 al 28, lo que hay son arboradas, que son otras actividades, misa, comidas, como el día de la Navidad, salvo que en la noche había momos y personajes, que son otro tipo de actividades lúdicas que solían representar. Y finalmente, en Año Nuevo, la noche anterior, misa, juego de dados como Nochebuena, como veis los juegos de dados eran muy típicos, de nuevo misa, comida, cena, danza y demás, como los días anteriores. El primer domingo del año o primer domingo después de Pascua, condestable pues va hace sala al cabildo catedralicio
Aquí se unen un poco con la iglesia y hacen su banquete, vuelven a bailar y a pasarlo bien. Y 2 días después, bueno, realmente ya en la fiesta de Reyes, el 6 de enero, la víspera que hay del Te Deum, que todavía se sigue dando, por ser el aniversario, como dicen ahí, del nacimiento del rey Enrique IV, y por la noche juego de dado de nuevo, como la del día 24 y 31 de diciembre, entre otras muchas actividades, como por ejemplo que hemos visto antes, danza, otro tipo de juegos de cartas también, vuelven a bailar, representaciones teatrales y demás. Un ejemplo de que la Navidad es importante en la Edad Media y que traigo como mejor ejemplo es el tema económico. Tened en cuenta que las fiestas de la Natividad coinciden, y esto no es casualidad, con el periodo de menor actividad agraria. Y esto no es casualidad porque en ese momento, cuando los campesinos trabajan menos, se limitan pues solamente a realizar pequeñas actividades, pequeñas labores, en invierno sobre todo, y aquí es cuando se concentra realmente la mayor parte de esas festividades que os acabo de comentar. Por eso os traigo varios ejemplos de Córdoba para que veáis que para finales del siglo XV y principios del XVI siempre se alude al periodo navideño como momento para cerrar algún acuerdo o para llevar a cabo una condición, un contrato de compra-venta. Lo que os pongo en un primer momento son referencias del Archivo Histórico Provincial de Córdoba, en concreto de los protocolos notariales, que son básicamente todo aquello que registraba el notario en la época, arrendamientos, compra y ventas, testamentos, deudas, todo esto. Pues bien, en pantalla os pongo, por ejemplo, el 24 de mayo de 1475, hay una renta anual de 5 años. En este caso, pues bueno, un sillero tiene que entregar a una tal Ana Gutiérrez, viuda de Pedro de Bocanegra, por arrendamiento 2 pedazos de olivar, como os pongo en pantalla, junto con otros árboles ubicados en un pago de aquí de Córdoba, que es Torreblanca, y le debía de hacer una especie de entrega de 13 arrobas de aceite y una fanega de aceituna verde para curtir. Pues bien, fijaros, todo puesto en las casas de su morada a su costa, el aceite se entrega por Navidad y la aceituna en septiembre. Fijaros, antes de que acabe el año, especialmente en Navidad, se le entrega ese aceite. Luego, en 1496, en este caso fue el 3 de julio, se trata de otro arrendamiento, en este caso vitalicio, donde una casa de molino, también de aceite, que era propiedad de Alfonso López Rubio, está a extramuro de la ciudad de Córdoba, y llega a un acuerdo de una renta de 55 arrobas de aceite. Normalmente aquí destacan bueno, nuevo y asentado, y aquí lo que hace es que la mitad se entregue de nuevo por Navidad y la otra mitad cuando se acabe de moler la aceituna cada año. Y un ejemplo, por poner alguna variedad de los primeros años, la primera mitad del siglo XVI, aquí tenéis un caso de unas tiendas que se arriendan y lo fundamental es que al final dice que la renta consiste en 4 reales de plata pagados por los tercios del año. Se tienen que entregar un capón por el día de Navidad y 10 maravedí de pan blanquillo, un tipo de pan que solían elaborar, semanales. Pues fijaros, ese capón que se entrega por Navidad, el capón era un gallo que se engordaba, se capaba y era el que se comía mucho en las familias más nobiliarias. Y aquí, fijaros, lo entrega por Navidad, no es casual. Se entrega por Navidad porque se solía comer en Navidad. Entonces, pues bueno, ya sea el trato del todo. Y por tener una última referencia, también las ordenanzas de la ciudad de Córdoba hacen eco de esto, sobre todo en la industria. Por ejemplo, a los carniceros se les prohibían matar corderos durante todo el año, salvo en unas fechas señaladas. En un principio, esas fechas se limitaban a los 3 días de la Pascua Mayor, como se recoge en la ordenanza de 1435, y todavía en 1479, ya entrando en el poder los reyes católicos, se sigue manteniendo esa prohibición, incluso se amplía a la Navidad. También, en la segunda referencia que vi en pantalla, los bonetes, que es un tipo de textil dentro de la vestimenta medieval. Aquí hay una ordenanza donde se dice que se hacen los bonetes contra el tenor de ella, bueno, que se tiene que llevar a cabo una serie de directrices para no saltarse la ley. Y lo importante de la referencia es que dicen, al final, mandamos que desde hoy hasta el día de Pascua de Navidad,
primera, si la primera que llega, que viene, vendan todos los dichos bonetes o los saquen fuera del término de esta ciudad, salvo que se los quiten, se quemen o se tiren, que es la pena que se imponía. Sí, de nuevo se pone como límite el periodo navideño para hacer todas las transacciones que sean necesarias. Lo mismo pongo 2 citas más abajo, 2 citas siguientes, una la de las aceitunas, con la higuera, donde se habla de que no se trabaje sobre ella hasta que no llegue la Navidad, o el tema del vino, que solamente se permitía colar, ¿no?, limpiar ese vino, que fue de la última vendimia, en un periodo muy concreto, es decir, desde San Miguel hasta Navidad de cada año. Fuera de ese periodo no se podía. Como veis, en realidad la festividad de la Navidad estaba muy presente en la sociedad medieval, ya no solo por la festividad que conlleva, ni por las actividades que la Iglesia propone que solían llevar a cabo, sino también en la vida económica, desde un noble, desde un artesano, perteneciente al común de la sociedad medieval, como de cualquier campesino. Bien, ahora vamos a hablar de la segunda parte que os dije, de cómo comían en la Edad Media. Realmente, el único sitio en el que estaba era el hogar, como es obvio, siempre situado en el centro de la vivienda o contra una pared de la habitación. La técnica más habitual era hervir los alimentos en un primer momento, después se va diversificando las técnicas de la cocina. Usaban ollas, ahora vamos a ver alguna que otra, con un fondo redondo. También solían utilizar marmitas, que es lo mismo que la olla, a veces un poquito más pequeña, pero más o menos en la documentación marmita y olla pues se identifican prácticamente como el mismo objeto. Solían ponerse sobre la brasa del fuego, a veces se colocaban unos trébedes, que luego los veremos, o también sobre unos yares, que ahora también os explicaré lo que son, sobre el fuego, y hasta que no se abarata el hierro y empieza a expandirse a partir del siglo XVI, pues la variedad de los accesorios era muy escaso, realmente. Lo que sí hay que destacar es que la cocina era como un lugar independiente de la sala, no solo existía en los hogares de los ricos y en los monasterios, porque realmente un campesino tenía una misma instancia para todo. Entonces esas cocinas independientes, salvo monasterios y algún que otro espacio, apenas está documentado. Y en el resto, pues de estos hogares más pobres, pues se cocinaba en la misma habitación, como digo, porque ese fuego que se utilizaba para cocinar, en muchas ocasiones se permitía que se utilizara para calentarse. Ya no solo se calientan las personas, sino también la estancia en la que suelen hacer la vida en familia, porque esa es la única habitación, para que me entendáis, que existían en la vivienda. Ahora, como veremos más adelante, los instrumentos de cocina eran muy rudimentarios. La mayoría estaban fabricados en madera, algunos que otro en cerámica. Entre las personas más pudientes se puso de moda durante la Edad Media una vajilla que se llama de peltre, lo tenéis en pantalla. Ese peltre es un material que surgió pues obtenido a través de la aleación. Además, en las recetas medievales lo tenemos muy documentado. Una aleación de estaño, plomo y zinc. Y los ricos, además de usar ese peltre, que era más o menos valioso en un primer momento, los ricos después, sobre todo aristocracia y alta nobleza, empezaron a usar vajillas de plata, de oro, sobre todo para lucirlas delante de las amistades. Tener en cuenta que todos ellos tenían que demostrar que eran nobles o que quiénes lo que eran, ¿no? Soy de un estatus nobiliario, tengo que demostrarlo. Y sobre los cubiertos, pues simplemente sabemos que su uso no estaba muy expandido, más allá del cuchillo, que ahora veremos algunos ejemplos. Todos solían comer con los dedos y con las manos. Por eso lo que abunda son cuencos, cubiletes para beber, fuentes, que ahora vamos a ver algunos ejemplos. Y en las casas más refinadas, de nuevo de más estatus, solían usar un aguamanil para lavarse las manos antes y después de comer. Incluso aparece algún que otro caso de servilletas para secarse las manos y demás. Y, por supuesto, existen cucharas, pero las cucharas de madera que se usan muy poco, porque, como digo, usan mucho los dedos y las manos. Y si es verdad, y esto os puede sorprender, que no existía el tenedor. El tenedor no se generaliza su uso, al menos hasta el siglo XVII, finales y principios del XVIII,
aunque parece ser que en el siglo XVI hay una especie de utensilio que es para trinchar la carne, que recuerda un poco a lo que es el tenedor, como un preámbulo a lo que en un futuro sería el tenedor. De los utensilios que podemos destacar, o los útiles para ellos comer, os cito brevemente y ahora vamos a verlo en imágenes. Podemos destacar en un primer momento las ollas o marmitas, que yo he dicho que tienen unos yares, unos trébedes, que ahora lo vamos a ver. Unas escudillas, que son cuencos, como los de hoy día que tenemos nosotros, que es donde comían las gachas y todo lo que es líquido. Ahí está muy bien documentado en la época. Bandejas o fuentes amplias para poner carne, como aves y cosas. Platos o plateles. Los platos son platos como los que tenemos nosotros hoy día, pero los plateles son aquellos platos anchos, más finos, más delgados y que son un poco más amplios para poder poner algo sobre ellos, de mayor tamaño. Para beber usaban cubiletes, que son los vasos cortos, pequeños que tenemos a día de hoy nosotros, y los llamados picheles, que son otros vasos más altos, que se utilizaban sobre todo para aquellas personas que pues, deseaban beber más en el vaso y pues, tenían más cantidad, y se hizo muy de moda sobre todo para el vino y demás. Y finalmente cuchillos y cucharas de diferentes tamaños, normalmente solían ser de madera, y los llamados aguamaniles, que he dicho antes que era para lavarse las manos. Ahora veremos algún que otro ejemplo, sobre todo pues en aquellos servicios le da aguamanile al señor para con sus invitados hubiese algo de higiene, sin olvidar los manteles de servilletas, que ahora también os traigo algún que otro ejemplo. Fijaros, primero, hay que ver que veis en pantalla, todos ellos son ollas, calderas, marmitas, como he dicho antes, que también se suele llamar, todas ellas al fuego para calentar la comida. La mayoría de esas imágenes, las que veis en blanco y negro, más o menos, a ver, os la señalo, esta de aquí es de Robert Delors, de ese libro que tiene en francés, que si traduzco, pues la Edad Media, Historia Ilustrada, la vida cotidiana, pues vienen muchos ejemplos de esto. Luego tenemos esta otra, que es de la Cantiga de Santa María, de Alfonso X el Sabio. Fijaros que aquí están como una especie de sartén con el mango largo, pero aquí tenéis unas llares, estos son las llares, las cadenas o los ganchos que sujetan esa olla, esas marmitas, que emplean, pues, como digo, para calentar la comida. Y aquí tenéis dos ejemplos de marmitas, en este caso nazaríes, porque quiero jugar un poco también con el mundo árabe. Y aquí lo que estáis viendo son una olla, como dice en pantalla, una olla o marmita vidriada de los siglos XIV-XV y otra sin vidriar. Estas pertenecen a una especie de colección que publicó Purificación, Marineto Sánchez, que hizo una exposición sobre la ajuar de la Casa Nazarí, que es muy interesante. Aquí pues refleja estas dos piezas que están bastante bien. Como he dicho antes, también tenemos una especie de colgantes, unas cadenas, que es estas cadenas que estoy viendo aquí, que es para sujetar las ollas en alto o calentarlas, son las llares que he dicho antes, y estas son las trébedes, que sobre ellas se puede poner una serie es como un soporte para meter el fuego debajo, que a día de hoy lo usamos para cualquier perol que hagamos y demás, y esos soportes además están muy bien documentados. Por ejemplo, esto que estáis viendo aquí, esta lámina con diferentes tipos, pertenecen al siglo XVI, principio del siglo XVI, porque hubo un cocinero italiano muy famoso que se llama Bartolomeo Scapi. Él hizo una obra más o menos sobre 1530, si no recuerdo mal, 1536, y él habla sobre, bueno, el título de la obra es Ópera del arte del cucinare, es decir, la obra pues, del arte de hacer la cocina o de cocinar. Y en este caso tiene una serie de láminas que empieza a reflejar los utensilios que utilizaban. Y él ya documenta esto desde, como digo, 1536 más o menos, todo este tipo de trébedes y de soportes para calentar. Y por supuesto, en época medieval también tenemos los llamados anafres, que es esto que estáis viendo aquí, que estos anafres no es como una trébede que he dicho antes, pero en este caso los anafres le llaman así en época árabe. Y aquí tenéis otro ejemplo que he dicho antes de Purificación Marineto, que de esa exposición que hizo, donde vemos una cazuela encima y aquí pues, se le metería el fuego por aquí y se calienta la comida que tengamos en la cazuela.
Luego, también hay que destacar, como he dicho, es este tipo de cuenco, que son las llamadas escudillas, que sirve sobre todo para unas gachas o para papillas. Aquí tenéis un caso de unos pobres donde una mujer le está dando con una cuchara de palo y ese plato de madera un condimento a esos pobres. Aquí, perdonad que tenga mala calidad, pero es que esta imagen no la he conseguido mejor, es de un manuscrito del siglo XIV de Francia. He capturado el momento en el que el hombre que está comiendo tiene su cuenco lleno de algo y es una escudilla. Y aquí de nuevo, o escudilla, en este caso vidriada con una serie de decoraciones típicas nazaríes, también de esa colección que os he dicho antes. También hay que destacar las llamadas bandejas o fuentes, que esto sigue existiendo a día de hoy. Esas bandejas, esas fuentes amplias, que sirven sobre todo pues, para servir esa comida, para luego ponerla en el centro de la mesa, que cada comensal se sirva. Aquí os traigo dos bandejas de dos sirvientes con esos perdices o esos animales que tienen a esas aves. Aquí en medio de esta mesa, fijaros que cada uno tiene sus escudillas, pero también tenemos en el centro una gran bandeja o fuente con un pavo, con un ave también para comer. Y aquí tenéis también una fuente, en este caso de cerámica vidriada de blanco con decoración dorada, que es nazarí y también pertenece a la colección que os estoy comentando desde el primer momento. Aquí, por ejemplo, fijaros que aquí tenéis más lejos, una gran variedad de platos pequeños y plateles, que podrían ser los platos pequeños, estos aquí que se ven aquí, y los llamados plateles, que serían mucho más grandes, que como he dicho, pues los platos más pequeños son como los de hoy día y los más grandes pues son pues para servir más comida o quizá alguna salsa o algo que imaginaros la dificultad entre distinguir una bandeja, una fuente o un platel, ¿no? Pero bueno, más o menos en la época medieval se distingue de esa manera, que los plateles son un poquito más grandes que un plato normal y corriente. Para beber, pues tenemos, como he dicho antes, que son más o menos estos que estáis viendo aquí abajo, este de aquí o este de aquí, que son vasos cortos, pequeños, que no son muy altos, frente a los picheles, que son como este señor que tiene aquí uno en alto, o los que tienen estos comensales todos aquí, tan grandes, todos cogidos, para beber. Como veis, la diferencia entre uno y otro pues es bastante apreciable. Y finalmente hay que hablar también de esos aguamaniles que os he dicho antes, porque tienen esa forma de jarra, a veces no se diferencia de una jarra, porque también la solían emplear. Aquí os destaco esta, en esta esquina de la mesa, otra tenéis aquí abajo, entre dos esquillas. Aquí hay varios comensales y en el centro hay un aguamanil. Esto, por ejemplo, también se refleja mucho en la documentación de la época. Si os fijáis en este escrito que os traigo aquí, este extracto, porque no está entero, esto se trata eso pertenece a una obra de 1477 de Roberto Nola, que además Roberto Nola fue muy famoso, era un maestro catalán que escribió muchos libros, y entre ellos tiene uno que es el libro de guisados, manjares y potajes, y, y habla también de cómo, como veis en pantalla, de cómo de agua para lavar las manos. Y aquí explica cómo luego pasamos a las cucharas y cuchillos. En eso, la cuchara y el cuchillo eran lo que más se utilizaba, como he dicho antes, sobre todo los cuchillos. Aquí tenéis la tipología que está cortando ahora. Ahora sí, creo que sí se me escucha ahora, ¿verdad? Ha habido un se ha cortado. Bien.
escuchabilidad. Voy a cortar el vídeo para que se escuche mejor el sonido. Y aquí por otra parte tenemos una serie de cucharas de madera, nazaríes, que es el único ejemplo que he podido traer, porque como digo, como comían con las manos y con los dedos, pues evidentemente no tenemos apenas referencia a las cucharas. Sí, Silvia, lo estoy controlando, gracias. Y una serie de cuchillos que, como he dicho antes, son los que utilizaban en la época. Bien, aquí algunas imágenes para que veáis los diferentes utensilios que os he dicho. Aquí tenéis, por ejemplo, algunas ensaladeras de oro, grandes como barcos, porque era del banquete de Carlos VI. Aquí del Duque de Berry, también tenéis otra ensaladera de oro y muchísimos platos y utensilios de los que estamos hablando del primer momento. Aquí un sirviente dándole el agua para que se lave las manos antes de comer con un aguamanil. Y luego, evidentemente, tenemos el peltre, que hemos dicho antes, de plata. Más pobres con menos utensilios, como estáis viendo en pantalla. O una boda, donde aquí se exhibe, como veis en esta zona, toda esa vajilla de peltre tan famosa o de plata que os he dicho antes y os he explicado en qué consiste. Y bueno, finalmente pobres, que todos comían del mismo sitio o donde buenamente podían, como estáis viendo aquí. O aquí, donde la mesa es muy pobre y hay mucha poca diversidad en cuanto a utensilios. Y para terminar, pues, ¿qué comía? Pues como he dicho antes, normalmente solían comer las carnes, gallina y pollo, sobre todo el capón, ya he dicho que era un gallo castrado y engordado. Y aquí destacar que con el gallo o con el capón solían emplear normalmente una salsa que se llamaba de agraz, muy típica de Navidad, donde solía mezclar, se hacía consumo de diversas frutas. Aquí os destaco uvas no maduras, que tienen que estar fuertes, granadas, naranjas amargas, limones y a veces vino o vinagre. Y de los más destacados, se supone que en España, o en la corona de Castilla y de Aragón, las primeras referencias a los mazapanes son desde 1214 en Toledo, los turrones de diversas tipologías desde 1453 en Barcelona, de Siquise, y que yo comí en la Saturnalia, en esas fiestas que hemos... Incluso Baroja, y se venden con seretes de higo. Si en la mesa aparece una casa donde se celebra una boda, que es la referencia que cogió Caro Baroja. Y si en ella el ayón es la esposa con su diadema y los higos y las bellotas se dejan la lana y el brocado. Ese cancionero de Ives Guzmán hace alusión al ayón, que según los castellanos es ayuya y yuyo, que era muy usado en Granada para designar una especie de rosco o de torta semejante a nuestro roscón de Reyes. Por lo cual es algo que hemos heredado desde época romana y que luego en época árabe y en cristiana también se ha empezado a utilizar. Terminar algunas recetas para que veáis que ya se fabricaba el mazapán y se fabricaba también todo tipo de dulces como lo de hoy día. Aquí tenéis el marapán, que en realidad es mazapán, del siglo XV, de un manuscrito de Vergés de Señores, donde aquí se habla de cómo se hace el mazapán. Aquí tenemos otra receta, aquí justo aquí, donde se hacen diferentes figuras de frutas hechas con mazapán. Y aquí también rosquillas que se hacen de mazapán, que las llaman de ángeles. Todas estas recetas del siglo XV. También cómo se hacen los turrones blancos de miel, que es el turrón blanco que a día de hoy comemos. Aquí turrón negro y comunes, y aquí turrones picados, que era otra diversidad. En otro recetario del siglo XVI, que fue editado por Alicia Martínez Crespo, este recetario manual de mujeres en el cual se contienen diversas recetas muy buenas. Tenemos dos recetas diferentes para hacer mazapanes, como azúcar molido, majada, etc. Aquí tenemos otro del 16 del manuscrito 658 de diferentes recetas, entre ellas de comida, para hacer mantecadas, como la de Astorga, para hacer tunas de pasta, para hacer marcapanes, que son mazapanes grandes, y después aquí con diferentes tipologías, y
Juan Vallés, del siglo XVI, que es un recetario muy amplio que ha estudiado y editado Fernando Serrano Larrayos. Tenemos también cómo hacer mazapán con diferentes ingredientes. Aquí tenéis toda la receta, que hay hasta 3 maneras diferentes de hacerlo. Cómo se hace la torta real de pasta para mazapán. De nuevo aquí, otra rosquilla de mazapán. Y curiosamente, no solamente nos habla aquí de cómo hacer los turrones blancos, sino que también vuelven a hacer turrones negros. Y más adelante, incluso habla de los llamados prestinos, que a día de hoy son los pestiños, que también son muy típicos en época navideña. Y finalmente, un gran conocido que es don Alejo de Piamontés, con su libro de los secretos, que hay muchas variedades, porque hay muchas versiones, porque fue un libro bastante amplio y bien editado por toda Europa. Pues en la versión de 1585, aunque el contenido es de 1520, se habla también de diferentes recetas, y la que yo destaco aquí, por ejemplo, es para hacer mazapanes, que la tenéis aquí, con almendras, azúcar y todo esto, y luego hacer fruta de mazapán, una fruta, esta fruta que con esas tabletas de turrón que comemos hoy día, de fruta escarchada con mazapán, pues un poco sería eso, ¿de acuerdo? Bien, pues por mi parte esto es todo. Mi idea ha sido acercar un poco al origen de la Navidad en los siglos medievales, saber con qué comían y cuándo comían en época medieval, y por supuesto qué ingredientes y qué postres ya fabricaban en la época, que a día de hoy seguimos disfrutando, y más ahora que lo tenemos ya a la vuelta de la esquina, que ya seguro que algún que otro mazapán no hemos comido ya. Pues nada, muchísimas gracias.